Y bueno, le damos paso al padre de la casa, ¿verdad? Apóstol Alberto Villanueva. Buenos días, apóstol. Dani, buenos días, bendiciones. Saludamos a toda la gente que está con nosotros hoy a través de la sintonía, a todos los oyentes de la Emanuel, amigos, hermanos, hombres y mujeres de Dios que nos están escuchando. Los saludamos, los bendecimos, le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos comenzado, ¿no? Por esto que comienza en estos días justamente que nos estamos preparando. Tenemos una convicción en nuestro corazón de lo que Dios va a hacer en el año 2013, que es justamente poder establecer, poder bajar al corazón del pueblo, al corazón de la iglesia, absolutamente todo lo que Dios ha preparado para nosotros, todo lo que el Señor ha soñado y ha preparado minuciosamente para la iglesia. Entonces, estamos en medio de una maratónica que creo que será clave. Yo quiero animar a la gente que nos está escuchando a que pueda tomar y disfrutar realmente lo que Dios quiere repartir en esta mañana. Hemos tenido días hermosos donde hemos estado hablando de, ya que hablamos de primicia, hemos estado hablando del primer fruto del hombre, que es un primogénito, y hemos estado hablando de lo que carga en sus espaldas un hombre que funciona como primogénito. Esos son los temas que hemos estado tocando en estos días, pero en esta mañana creo que es el momento de comenzar con otro tema que será clave, ¿no? Para el desarrollo de nosotros, para el desarrollo de la visión, el cual queremos animar a que usted realmente pueda estar disfrutando ahí desde su casa o desde donde nos esté escuchando, porque vamos a hablar de primicia, seguimos hablando de primicia. Para poder entender primicia tenemos que entender qué significa verdaderamente primicia, ¿sí? Yo quiero explicar lo que significa la palabra primicia en la palabra del Señor. Y fíjese lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 23, verso 19, ¿sí? Dice esa palabra dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23, 19 es lo que acabamos de leer. Entonces quiero explicar algo, porque para poder entender qué es primicia tenemos que entender el significado. La palabra primicia se traduce de unas 5 formas en la Biblia, y yo le voy a leer algunas de las formas en las cuales o cómo se traduce esa palabra. La palabra primicia se traduce primeramente como cabeza, como comienzo, como primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio, ¿sí? Eso es lo que dice el Strong. El diccionario Strong en español dice que se traduce como principio, principal, primicia, primero, nuevo, mayoría, fruto, comienzo o cabeza. Esta es la palabra que se usa, sí, para la palabra primicia. En el original, en el hebreo, la palabra es reshit, ¿sí? Esa es la palabra de la cual vamos a hablar en esta mañana, la palabra primicia, y hay algo que podríamos hablar, bíblicamente podríamos hablar de un montón de conceptos. Dios soñó, por ejemplo, de que la iglesia deje de ser cola para que comience a ser cabeza. Para que comience a ser cabeza la iglesia, ¿sí? Para que realmente sea cabeza. Y le voy a pedir a Daniel que busque ese texto, donde Dios soñó que la iglesia no está por debajo, sino que está por encima, su pueblo, donde no va a ser cola, sino que va a ser cabeza. O sea que lo que él estaba diciendo es que la iglesia va a ser primicia, ¿sí? Es que la iglesia dejará de ser cola para comenzar a ser primicia. En todo esto nosotros vemos una retórica, vemos de que para que nosotros seamos algo, primero tiene que serlo Dios en la vida de nosotros. Esto es como un efecto boomerang, lo ponemos a Dios primero,
¿sí? O lo ponemos a Dios como cabeza, entonces Dios nos pone como cabeza a nosotros. Luego nosotros vemos de que la Biblia, el Strong, dice que la palabra Reshit, que es la palabra primicia, significa principio o comienzo. Entonces yo quiero hablar de eso en los próximos minutos. Quiero hablar del principio tuyo. Usted que me está escuchando, usted que me está oyendo, donde quiera que usted se encuentre, yo quiero hablarle de su principio, ¿sí? Claves para el desarrollo de nosotros como hombres, ¿sí? Como hombres o mujeres de Dios. La palabra principio es la palabra comienzo. La vamos a ver de esas dos formas en la palabra del Señor, tanto como principio o como comienzo. Por eso es tan importante en Dios, por eso es tan importante comenzar bien, porque verdaderamente en Dios todo lo que se comience mal corre el riesgo de terminar mal. Entonces es importante, ¿no? Es importante que todo se comience, ¿sí? Se comience bien. Hay un texto en la palabra del Señor y vamos a ir primero, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Vamos a ir dándole lugar al Espíritu Santo para que nos pueda llevar a través de todo esto, ¿no? Con respecto a todos estos misterios. Y una de las cosas que yo quisiera mostrarles es en el Génesis capítulo 1, verso 1, ¿sí? Porque acá comienza la historia de la primicia o la historia del principio, ¿sí? Los misterios del principio. Génesis capítulo 1, verso 1 de la palabra del Señor. Dani, ¿cómo dice ese texto tan conocido? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacío. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Decíamos recién que la palabra principio es la palabra primicia, ¿sí? La palabra primicia es la palabra reshit, es la palabra principio o comienzo. Pero fíjese que Dios, ¿sí? Sabemos nosotros que la palabra principio no viene de la palabra reglamento o de la palabra ley o de la palabra o de la mismísima palabra. Cuando hablamos de principio no estamos hablando de una píldora, ¿sí? Estamos hablando de un lapso de tiempo. La palabra principio es el primer lapso de tiempo. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que significa primicia, el primer lapso de tiempo de algo, ¿sí? Si algo va a tener tiempo, si algo va a desarrollar un tiempo, el primer lapso de tiempo tiene que ver con la primicia. Entonces la Biblia dice que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que cuando Dios creó los cielos y la tierra, se metió dentro del lapso de tiempo del principio, ¿sí? Dios tomó un lapso de tiempo, Dios tomó una fase de tiempo y ahí es donde Dios edificó. ¿Qué es lo que quiero explicar con todo esto? Quiero explicar que cuando uno toma el principio para Dios, dentro del principio, ya sea de tiempo o de lo que sea, por eso Dios pedía los principios de la siega, los principios del fruto, los principios, ¿sí?, de la vida de un hombre, ya sea los resultados, número uno, el principio del vigor, el principio de la dignidad de un hombre. Cuando Dios puede tomar el principio de algo, Dios puede crear. Dios necesita el principio para poder crear. Dios necesita, para poder crear, llevarlo a un hombre nuevamente al principio. Eso quiere decir que todos los hombres, por ejemplo, para que puedan recibir algo de parte de Dios, necesitan volver a la faceta o a la dimensión en la que estaban en el principio. Quiero explicarle que este misterio de la primicia es mucho más complejo de lo que mucha gente creía. Mucha gente creía que primicia era llevar un poco de mercadería a un altar o algo así. Pero primicia tiene que ver con una profundidad, tiene que ver con el principio. Entonces Dios necesita manejar, ¿sí? Necesita manejar nuestro principio. Quiere decir que cuando nuestro principio está en las manos de Dios, entonces Dios no es que solamente puede crear,
sino que nos puede hacer grande. Fíjese lo que dice el libro de Job, capítulo 8, verso 1. Cuando nuestro principio está en las manos de Dios. Por eso es importante que usted todos sus principios los ponga en las manos de Dios. Todos los comienzos, para que entienda. Mucha gente dirá, ¿a qué se refiere? Me refiero a la palabra comienzos, ¿sí? Porque eso significa, eso es reshit, eso significa primicia, comienzo o principio. Job capítulo 8, verso 1, ¿cómo dice?